Muy buenas tardes, mis hermanos, y continuando con la enseñanza que hemos venido desarrollando estas últimas semanas y ya finalizando el capítulo 6 del libro de Mateo. Recuerden que estamos en el Sermón del Monte, vamos en el capítulo 6, ya recorrimos el capítulo 5 y estamos finalizando el capítulo 6 y en la última parte recuerden que habíamos dicho que había como una especie de bloque en la enseñanza de los últimos versículos del libro de Mateo 6. Y vemos que encontramos que el versículo 31 y 32 de este capítulo 6 del libro de Mateo dice: No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Recuerden que en los días anteriores, los versículos anteriores, el Señor viene hablando de que no debemos servir a dos señores porque amaremos a uno y aborreceremos al otro, y da unas razones por las cuales nosotros no debemos afanarnos. Compara el hecho de que nosotros valemos mucho más que un pájaro, que un pajarito, que una flor que nace en el campo, que hoy es y mañana se echa en el fuego. Todo esto el Señor lo vino enseñando, lo vino predicando en este sermón. Y ahora Él insiste. Yo creo que la insistencia del Señor en este tema nos debe enseñar, nos debe llamar a la reflexión. Porque si Él dedicó mucho tiempo y mucho espacio de este mensaje sobre este punto, es porque es muy importante y porque Él sabía la debilidad que presentaban los oyentes en ese momento. Y recuerden que este es un mensaje que quedó para nosotros también, y Él sabía de esa debilidad que como humanos íbamos a presentar. Por lo tanto, Él se esmera en enfatizar y advertirnos acerca de este tema. Y bueno, fíjense que este versículo, o sea, después de que el Señor dice que no debemos tener a dos señores, que debemos servirle a Él, que no nos debemos afanar, que no nos debemos preocupar por las cosas de las materiales, ¿verdad? Entonces, disculpen, Mateo 6, 31, 32 dice que no nos afanemos porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el Señor acá? Mire, los gentiles son los que se preocupan por andar buscando qué comer, qué beber. ¿Y acaso los judíos no? Porque recordemos que Él estaba enseñando en ese momento a una audiencia judía. La gran insistencia de Jesús en tratar este mensaje sobre la necesidad de no afanarnos por estas cosas, nos hace ver que no es una simple petición que el Señor estaba haciendo, sino que va más allá. Y llama la atención este hecho, porque Él está hablando a los judíos allí, y entonces Él les dice, estas cosas las buscan los gentiles. Ahora, ¿por qué será que el Señor dice esta expresión? ¿Ok? Y fíjense esto, recordemos, como les dije antes, Él estaba ante un auditorio judío, y recuerden todas las experiencias que tuvo el pueblo de Israel desde su nacimiento, desde su formación como pueblo escogido. Dios se manifestó de una manera extraordinaria. Siempre Dios se manifestó hacia ellos de una manera especial. Él los alimentó en el desierto, les dio agua de una roca, los trajo de la esclavitud a una tierra que fluía leche y miel, a una tierra donde ellos
apenas llegaron, el maná dejó de fluir, de bajar. ¿Por qué? Porque era tan grande la producción de esa tierra que bastaba para alimentar a esa cantidad de gente. Entonces, el Señor batalló defendiéndoles a ellos directamente. Desde que comenzó a hacer esas grandes maravillas contra Faraón, abre el mar rojo. O sea, el Señor hizo cosas espectaculares, cosas extraordinarias, que ningún pueblo tenía el privilegio de disfrutar, o tuvo el privilegio de disfrutar. Entonces, vean que ellos tenían una experiencia con Dios. El pueblo de Israel tenía una experiencia de vida. Ellos habían experimentado toda la bondad de Dios en provisión, en todos los aspectos. Les dio tierras, les dio el alimento, fue su defensor. Recordemos que incluso hay un detalle muy interesante, que en el hecho de que cuanta batalla enfrentaba el pueblo de Israel, siempre el Señor hacía que las enfrentaran en una condición de desventaja grandísima. Para Él darse la gloria, para Él gloriarse, es darles la victoria. Recordemos cuando Gedeón escogió, el Señor lo mandó a escoger 300 guerreros para pelear contra miles. Pero ¿era acaso porque ellos podían hacerlo en sus fuerzas? No, era porque el Señor daba la victoria. Porque el Señor siempre se gozó, se glorió en dar la victoria a su pueblo. Entonces ellos sabían eso. Y fíjense algo muy importante, la tradición oral y la tradición de transmisión del conocimiento y de la historia y de la enseñanza de Dios en el pueblo judío era muy grande, o es muy grande. ¿Qué quiere decir? Que estas personas que estaban oyendo a Jesús sabían de la grandeza del Señor. Sabían que tenían un Dios grande, poderoso, que así actuaba de manera maravillosa para con su pueblo. Entonces es por eso que el Señor les dice, mire, estas cosas las buscan son los gentiles. ¿Y es que acaso ellos como judíos no la buscaban? ¿Qué le estaba enseñando el Señor acá? Mi pueblo no tuvo necesidad de buscar esas cosas porque yo se las di. Pero los gentiles no tuvieron ese privilegio. Entonces el Señor les está recordando aquí a ellos, no se preocupen porque tienen que comer, por esas cosas, porque esas son cosas que buscan los gentiles. Esas son cosas que buscan quienes no tienen un Dios en quien confiar. Quienes no tienen un Dios poderoso que ha suplido su necesidad. Entonces es acá donde nosotros debemos vernos reflejados en esta audiencia y en el comportamiento de ella. Nosotros somos como el pueblo judío que oye el sermón, y los gentiles son aquellos que no conocen al Señor, que no tienen al Señor en su vida, pues. Ellos buscan todas estas cosas porque se comportan como quien no tiene esperanza. O sea, es la conducta lógica de alguien que no conoce al Señor y deposita toda su confianza en lo material. Y por eso se afana entonces en buscar lo material, porque tiene su esperanza y su seguridad puesta en ello. Es una conducta que nosotros como hijos del Señor no debemos tener. No debemos imitar nunca eso. Porque eso revela algo más que incredulidad o más que falta de fe. Es algo más terrible. Esto revela no solo dónde está nuestra esperanza, a quién Señor estamos sirviendo, sino que también revela dónde está nuestro amor, dónde está nuestro tesoro. Quien busca estas cosas, dice la palabra, que el amor del Padre no está en él. Fíjense qué terrible, qué tremendo. Cuando nosotros nos dejamos sumir en las mismas preocupaciones del mundo que la gente que no conoce a Dios. Tanto así que
no hay distinción. Muchas veces usted oye dos personas hablando, quejándose y preocupadas por la situación, y usted no oye una diferenciación en el tipo de persona, y usted piensa que son dos personas que igualmente ninguna cree en Dios, y resulta que son de repente personas que van a una iglesia. Y entonces nos convertimos en ¿qué? Mire, cuando como cristianos, o si nos decimos cristianos, y actuamos de esta manera, como el Señor acá advierte que no debemos, nos convertimos en unos ateos prácticos. Tanto es así que esperamos que la gente del mundo, que instituciones y gobiernos hagan la obra de Dios que nos toca y que nos corresponde a nosotros. En estos días estaba oyendo algo que me llamó mucho la atención. Criticaba el hecho de que en China se produce la mayoría de Biblias que se consumen en el mundo, o sea, que se compran en el mundo. La gran mayoría se producen en China. Y contrariamente, el pueblo chino no tiene el acceso libre a la Biblia, a la palabra de Dios. Y alguien criticaba y hablaba y decía. Entonces yo reflexionaba en lo siguiente. Nosotros, o sea, el mundo, el hombre no conoce a Dios. El hombre que no conoce a Dios no busca lo bueno. No podemos esperar, porque entonces alguien comentaba acerca de que qué bueno que sería un gobierno que diera libertad. O sea, el cristianismo, la libertad en Cristo y la vida cristiana no depende en nada de ningún sistema, de ninguna institución, de ningún organismo. No. Nosotros dependemos del Señor, de su palabra, su evangelio, y nosotros hemos creído en eso. Y la iglesia del Señor está por encima de todo, ni las puertas del Hades podrán contra ella, dice la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no importa el sitio donde nosotros estemos, no importa la situación, la ciudad, el tiempo, el momento en que nos toque vivir, como iglesia debemos dar ejemplo y estar por encima de todas las instituciones. No para desobedecerla, sino en cuanto a la autoridad que debe tener la iglesia, esa autoridad moral. ¿Okay? Entonces, no podemos esperar que hayan condiciones especiales para nosotros. No, eso no es cristiano. Nosotros debemos actuar y la iglesia debe salir adelante en todo momento, en todo sitio, pasando por cualquier situación y por encima de cualquier dificultad. De hecho, en este país, en China, la iglesia cristiana es una de las de mayor crecimiento, porque es que se ha demostrado, mire, las iglesias de mayor crecimiento en la actualidad en el mundo están en los países donde tienen más persecución. Irán, Afganistán, se me escapa ahora otro de esos países, pero son las de mayor crecimiento. Es más, están saliendo misioneros de estos países a otros países que tienen los mismos conflictos. La palabra del Señor, el Evangelio, no lo detiene las fuerzas humanas. El Evangelio lo detiene el mismo cristiano, que se acomoda, que se adapta al mundo, que comienza a actuar como gentiles, que es lo que el Señor está advirtiendo acá. Él les dice, no se preocupen por esto, ni por esto, ni por esto, porque de eso se preocupan, son los gentiles. O sea, quien no conoce al Señor es el que se preocupa por eso. Entonces, como cristianos caemos en eso, y ahí sí detenemos el avance del Evangelio. Fíjense, nunca podemos esperar del hombre que no conoce a Dios algo bueno. Fíjense, voy a leer este pasaje de Romanos, para que vean cuál es la condición del hombre sin Cristo, del hombre que no tiene a Dios en su vida. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda.
No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo esto que yo leí son las características y las condiciones en que está el hombre que no tiene a Dios. Entonces, ¿cómo podemos estar esperando nosotros algo bueno de alguien que no conoce al Señor, sea quien sea? Aquí no está haciendo excepción de que si este de tal corriente, no, todo el hombre que no tiene a Cristo es así. Y por eso nosotros no debemos esperar una reacción buena de parte de estos hombres. Mucho menos nosotros imitar entonces la conducta de estos hombres, que es lo que nos llama aquí la atención el Señor cuando nos dice: no se preocupen por qué van a beber, qué comer y qué van a vestir, porque de eso se preocupan, son los gentiles. De eso se preocupan, son la gente que no conoce al Señor. De eso se preocupa la gente que no tiene la palabra de Dios en su corazón y no conoce a Cristo y no sabe que Dios es un Dios que está pendiente de todas las necesidades de sus hijos. Y que el cuidado de Él sobre nosotros es por siempre. Esta es la condición entonces del hombre sin Dios. Ahora, nunca podemos esperar algo bueno, que venga algo bueno de ese tipo de personas. Somos nosotros los llamados a traer el reino del Señor a la tierra. Somos nosotros los llamados a que ese reino se manifiesta acá aún muy tenuemente, pero a pesar de ser tenue, es grande para este momento en la tierra. Y nosotros somos los responsables de traer ese amor de Dios hacia las personas. Jesús una vez más nos recuerda que nuestro Padre sabe de que tenemos, de que Él sabe de qué tenemos necesidad. Y Él lo sabe más que nadie, con toda certeza. Quizás nosotros pensemos que en algún momento tenemos necesidad de algo, pero en realidad es que no es que tenemos una necesidad, sino que lo deseamos o lo queremos. Él sí sabe de lo que tenemos necesidad. Él sí conoce, porque Él es el que sabe todas las cosas, el que conoce nuestro corazón. Entonces no nos afanemos como aquellas personas que no tienen esperanza, y vivamos con la certeza que el Señor, conociendo todas nuestras necesidades, las suplirá de la manera más precisa y suficiente. Lucas 21, 33 al 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. El Señor acá primero nos está recordando: mire, puede el cielo cambiar, puede la tierra pasar, pero mi palabra no pasará. Su palabra permanece. Y en eso debemos confiar. ¿Qué quiere decir acá esta expresión? Que nuestra seguridad tiene un basamento sólido. Es una roca sobre la cual está fundamentada esta confianza. ¿Por qué? Porque es el mismo Señor el que ha dado, el que es la roca donde está cimentada esa esperanza. El Señor, como les dije anteriormente, en este último bloque de este capítulo viene enseñando. Primero viene diciéndole: no tengan no sirvan a dos señores, no se afanen por lo que van a hacer, no se afanen por esto. Ahora nos dice:
no se preocupen por esto, porque esto, o sea, nos enseña por qué. Porque cuando ustedes se preocupan por estas cosas, cuando ustedes se afanan, se están convirtiendo, se están comportando como los gentiles, como quien no tiene esperanza. Cuando ustedes se afanan y se preocupan por estas cosas, están actuando de esa manera. Entonces el Señor viene y da una recomendación. ¿Qué debemos hacer? Dice, en lugar de estar afanado por qué vestir, por qué comer, por qué beber, preocupado por los afanes de la vida. Entonces Él dice en el versículo 33 de Mateo 6, dice, en lugar de hacer todas estas cosas, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. O sea, Él viene diciendo, ¿por qué no debes hacerlo? No debes afanarte. En lugar de hacer todas esas cosas, cuando la expresión dice, mas buscad, es una conjunción. Que la idea que está desarrollando anteriormente, Él ahora le está dando una alternativa. ¿Y cuál es? Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Su justicia, su forma correcta de vida, su forma correcta de acción. O sea, que busquemos a esos valores del reino de los cielos y vivamos rectamente en este mundo, haciendo que ese reino llegue a nuestro prójimo, a los demás. Y fíjense, ¿qué significa entonces o qué es el reino? Si el Señor entonces nos dice que no hagamos esto, no nos afanemos, que en lugar de hacer todas esas cosas, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas se les van a añadir. O sea, una vez más el Señor diciendo, hagan mi voluntad, cumplan mis mandatos, hagan lo que les estoy diciendo y yo me encargaré de dar todas las cosas. Entonces, vamos ahora a ver, ¿qué es entonces lo que me manda a hacer el Señor? A buscar primeramente su reino. Entonces, ¿qué voy a hacer? A buscar ese reino y esa justicia. Y no hay mejor alternativa para saber qué estoy buscando que conocer de qué se trata eso que estoy buscando. Si yo estoy buscando algo y no lo conozco o no sé cómo es, le puedo pasar por un lado y no saber que ni siquiera lo vi. ¿Ok? Entonces, conociendo qué es el reino, nosotros sabemos qué vamos a buscar. Y recuerden que ya esto lo vimos en las lecciones anteriores, desde Mateo 5 en adelante, fuimos analizando cada uno de esos aspectos en que se compone el reino de los cielos, o en qué es el reino de los cielos en esta tierra. Y veíamos que primeramente esto tenía un valor muy grande, que el Señor enseñó que era tan grande este valor que tiene este reino, que era como un hombre que dio todo para comprar un terreno donde estaba un tesoro, y él comparaba el reino de los cielos con ese tesoro. Lo que nos quería decir era que este hombre se desprendió de todo lo que tenía por ese reino. El Señor nos manda a desprendernos de todo lo que tenemos para obtener ese reino. Ese reino es para los que son como un niño. Recuerden, comportarse como un niño, ser tan inocentes, tan puros, tan amorosos como un niño. Ese reino también es de los pobres de espíritu, aquellos que deponen su orgullo y en humildad y humillación llegan ante el Señor. De esos es el reino de los cielos, de los pobres de espíritu. Este reino exige una entrega incondicional. Este reino se le hace difícil para aquellos que no confían en el Señor, que confían en sus riquezas. Este reino exige frutos que correspondan a ese reino. Recordemos entonces que vimos todas esas características que tenía el reino, y eso está escrito en la palabra, y eso lo vimos con anterioridad. Entonces, ¿qué debemos? Es buscar ese reino, ¿ok? Ese reino que se está manifestando primariamente acá y después en toda su plenitud se va a manifestar cuando el Señor venga en gloria.
A ese reino pertenecemos, ese reino tiene valores diferentes a esta sociedad y nosotros como integrantes de ese reino debemos comportarnos como es en ese reino. Entonces, ante la adversidad, tener una palabra de esperanza para la gente. No irnos en la corriente del mundo y cayendo en el juego de proclamar desesperanza y tristeza y afán y preocupación y estrés. No, dar una palabra de esperanza, porque el Señor es la esperanza del hombre. La salvación de la humanidad, la salvación del hombre, la salvación del alma es el regalo más precioso y es la meta que el hombre debe anhelar. No es nada de lo que está acá en la tierra, no, es eso lo que debemos anhelar y eso es lo que debemos predicar a la gente, es lo que debemos enseñarle a la gente. ¿Okay? Entonces busquemos ese reino que tiene un mensaje, que es el Evangelio, que es el que debe llegar a los hombres para que el Señor toque el corazón de las personas, abra los corazones a creer en Él y que las personas puedan entonces recibir del Señor esa salvación que tanto costó, tan difícil, tan duro, tan extraordinario dedicación, tan extraordinaria ofrenda de vida de parte del Señor para el hombre. Esa salvación que se ofrece a cada hombre y que el Señor está dispuesto a dar. Solamente tenemos que entonces nosotros, como integrantes de ese reino, ir y dar a las personas, ir y predicárselo. Y fíjense que este bloque, después que el Señor comenzó diciéndole: no sirvan a dos señores, no se afanen, yo los amo y los quiero más y los aprecio más y ustedes valen más para mí que un pajarito, valen más para mí que una flor del campo, que yo la he visto de la forma más espectacular. No se afanen por esas cosas, crean en mí. No se afanen porque van a comer, beber o vestir, porque eso es del mundo, eso lo piensa son otra gente. Ustedes no deben pensar en eso. Busquen mi reino, busquen el reino del Señor. Yo me encargaré de lo demás. Y finaliza el capítulo 6 de Mateo en el versículo 34 diciendo así: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Acá el Señor colocando ya al final de este mensaje, de esta porción, explicando y dando a entender que cada cosa debe ir en su lugar. Y por esa razón nosotros entonces debemos depositar toda nuestra confianza en el Señor. Porque cuando Él habla y cita esto de que cada día tiene su propio afán, que no se afanen por el día de mañana, porque es una de las cosas que muchas veces nosotros nos sumergimos más, es en el hecho de preocuparnos por planificar, por preocuparnos, o sea, nos afanamos, nos preocupamos en demasía por otro día, por lo que viene, cuando el Señor nos manda a que estemos confiados y que no nos afanemos, porque cada día tiene su afán. Entonces, ¿qué debemos hacer? Seguir al Señor y cumplir su voluntad, su mandamiento y su mandato en todo momento y en cada ocasión. Si el Señor nos mandó y nos dejó acá en esta tierra para que cumpliéramos la misión, esa gran comisión que Él nos encomendó, no hay otra cosa en la cual debemos estar preocupados sino en eso. Ese reino, buscar ese reino, porque entonces todo lo demás va a ser añadido. Y no debemos entonces darle lugar a la desesperanza, a la preocupación, al afán, porque el Señor tiene cuidado de cada una de las cosas. Y el Señor, fíjense algo bien interesante, que cuando el Señor le dijo a su pueblo, y les dio maná y le dijo: recojan cada uno para cada día. Y hubo gente que recogió de más
¿Qué estaban haciendo allí? Estaban desobedeciendo. ¿Por qué? Porque pensaban que ese Dios no era un Dios tan poderoso que, a pesar de que les dio ese día maná, cosa que no era algo espectacular, algo increíble, ellos pensaron, no, ¿y si no me da el otro día? Imagínense, ese tipo de incredulidad es la que el Señor está rechazando. Él dice, preocúpense porque yo voy a suplir cada día. Por eso esto es el Señor, esa es la idea de que desarrolla el Señor acá, y esa es la idea que Él quiere que entendamos. Él tiene cuidado de nosotros en todo momento, y cada cosa de nuestra vida Él está pendiente. Así debemos confiar. Hermano, confiemos en el Señor. Situaciones complicadas, sí, pero recuerden, nosotros no estamos para un jardín de rosas en esta tierra. En esta tierra vamos a tener aflicción y vamos a tener inconvenientes, y mientras estemos en esta carne vamos a tener problemas y vamos a tener dificultades, pero tenemos lo más grande que pueda tener un ser humano, tenemos al Señor, y esa confianza en el Señor es quien nos va a sostener y quien nos sostiene en todo momento. Entonces, definitivamente, de una vez por todas, abandonemos la actitud de los gentiles, como dice el versículo que inició esta exposición. No pensemos en esas cosas, porque de eso se preocupan son los gentiles. Preocupémonos por lo que dice el Señor. Busquemos al Señor, busquemos ese reino, y preocupémonos entonces por cumplir la misión que Él nos dejó encomendada. Esa es la misión. Y esa debe ser la actitud. Entonces, de ahora en adelante, ante cualquier situación complicada, confiemos en el Señor, que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. El Señor me los bendiga, mis hermanos. Finalizamos entonces este capítulo 6. El próximo martes comenzaremos con el capítulo 7 y el último de la serie del Sermón del Monte. Y quiero que reflexionen sobre lo que hemos hablado, y que el Señor entonces añada bendición a su palabra, y que Él pueda bendecir sus vidas. Y recuerden, no nos afanemos. Eso dejémoselo a otras personas. Depositemos toda nuestra confianza en el Señor, porque Él tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Dios me los guarde.